Hola guerrero, ¿qué pasa? ¿Tu cuerpo si comes 3 huevos a diario? ¿O cuántos podrías consumir al día sin ningún problema para la salud? Antes a veces cenaba con 8 10 huevos y la gente fuerte del pasado comía 40 huevos al día. ¿Es bueno o malo? Hoy tendrán la respuesta. ¿Están listos? ¡Vamos! Oh, amigos, mis huevos son bastante polémicos. ¿Dije mis huevos? Amigos, los huevos son bastante polémicos y es debido al colesterol que se contiene en las yemas. Hubo cierta época cuando los huevos eran demonizados totalmente. La gente hasta quitaban las yemas cuando comían huevos. Pero el colesterol no es tan simple. Entre más colesterol consumes, menos colesterol produce tu cuerpo. Para muchos, solamente la palabra colesterol suena como algo negativo, y es porque los niveles altos de colesterol en el cuerpo han sido relacionados con problemas cardiovasculares. Pero el colesterol es muy importante para tu salud. Por ejemplo, les recuerdo que su cuerpo usa colesterol para producir hormonas como testosterona o cortisol. Por eso mismo, hasta si no consumes lo suficiente, tu cuerpo producirá la cantidad necesaria. Además, amigos, nuestro cuerpo tiene varios tipos de colesterol, entre ellos el colesterol HDL, que es colesterol bueno, y LDL, que es colesterol malo. Lo que no queremos es que se nos aumente el colesterol malo, y ahora veremos cómo los huevos afectan todo esto y cuántos huevos pueden comer al día. Empiezo con decir que los huevos son una super comida. Un huevo tiene de 6 a 8 gramos de proteína y está cargadísimo con los nutrientes importantes. De hecho, para la toda información que doy, dejaré los links para los estudios debajo del video. Y no es simplemente proteína, es proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales en las proporciones buenas. Si estás tratando de aumentar tu masa muscular o bajar de grasa, consumir suficiente proteína de calidad es una de las claves. Además, los huevos llenan bastante, así que justamente a través de esto puedes mantenerte magro, así consumiendo menos calorías en el día. Por ejemplo, reemplazando tu granola o bocadillo con un huevo o un par de huevos, ya notarás la diferencia en tu composición corporal. No voy a hundirme en detalles, pero voy a mencionar que los huevos contienen colina, que es muy importante para la salud, y también nutrientes súper importantes para la salud de los ojos. Pero ahora hablemos específicamente qué es lo que pasa con nuestro colesterol bueno, colesterol malo y otras métricas importantes cuando comemos los huevos. Empezamos con colesterol bueno HDL, que es lipoproteína de densidad alta. Las personas que tienen los niveles más altos de este tipo de colesterol tienen menos riesgo de problemas con el corazón y con la salud. Los estudios demuestran que consumiendo un par de huevos al día por 6 semanas aumentaron los niveles de colesterol bueno por 10%. Ahora los triglicéridos, que son un tipo de grasa encontrada en la sangre. Según algunos estudios, este tipo de grasa puede aumentar el riesgo de enfermedades de corazón. No todos los huevos son iguales, pero los que provienen de los pollos del campo tienen niveles altos de ácidos omega 3. Consumiendo 5 huevos a la semana por 3 semanas, se pudo bajar los niveles de triglicéridos por 18%. Ahora hablemos del colesterol malo, el colesterol LDL. Es el colesterol malo que está relacionado con problemas graves de salud. Pero lo que no saben la mayoría de las personas es que el colesterol malo también se divide en 2 tipos, de partículas pequeñas y partículas grandes. Es justamente cuando las personas tienen las partículas pequeñas predominantes, así tienen el riesgo aumentado de problemas con salud.
Cuando consumimos huevos, en 70% de personas el colesterol LDL no cambia absolutamente y en 30% de personas el colesterol total y colesterol LDL sube ligeramente. Pero lo que pasa es que las partículas pequeñas van cambiando de pequeñas y densas a más grandes, que de hecho representan los beneficios para la salud. Asimismo, amigos, sería difícil imaginar que la naturaleza produciría algo que nos haría daño. Pero ¿de dónde vienen estos estudios que relacionan huevos con problemas de salud? Mucha gente, especialmente en Estados Unidos, donde se conducen muchos estudios, consumen huevos con tocineta, chorizos y todo bañado en aceite vegetal. Así obviamente el colesterol malo estaría subiendo, pero es más debido al hecho de cómo se consume el huevo. Obviamente, si tienes diabetes o ya tienes el colesterol malo muy alto, ahí mejor sigas las recomendaciones de tu doctor. Entonces, ¿cuántos huevos se puede consumir al día sin ningún problema? Hubo un estudio que involucraba a una persona de 88 años de edad que comía 25 huevos al día. Él tenía el colesterol perfectamente bien y no tenía problemas con salud. Yo antes comía 8 o 10, pero los hacía hervidos. Pero bueno, no les digo comer tanto, pero 3 huevos al día es perfectamente bien. ¿Y qué pasa si comemos más de 3 huevos al día? Bueno, la verdad no pasa nada. Simplemente todavía faltan estudios para saber exactamente. Todo en exageración puede ser malo, pero con unos huevos al día tendrás solamente los beneficios. ¿Y cuál sería la mejor manera de incorporarlo a tu dieta? Por ejemplo, yo suelo hacer un pequeño ayuno intermitente consumiendo la primera comida del día a las 11-12 de la mañana. Ahí, si no es avena cortada al acero, son 4 huevos con un poco de pan. Si comes algo como granola o avena procesada o algunos bocadillos o bollos, cámbialo por huevos y notarás la diferencia, que la hambre no te pega ya en 1 o 2 horas. Solamente no hagas los huevos con aceite vegetal, usa solo un poco de aceite de oliva, evita tocineta y todo esto. En los días cuando no desayuno con huevos y tengo un almuerzo bastante grande, ahí puedo cenar una tortilla española o huevos hervidos. Me gusta bastante una cena ligera así, el cuerpo descansa muchísimo mejor en la noche. Ahora a entrenar y a comer huevos, amigos, y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.